Ah, buenas, espero que anden bien. Este es un video que estoy armando para compartir con mis amistades. Algunos que hace mucho no veo, no me ven, así que ahora me ven. Eh, Básicamente no voy a explicar mucho por qué estoy haciendo el video. Capaz, o sea, es algo que vengo queriendo hacer hace tiempo y tengo otras ideas también en mente para poder hacer. Tal vez haga una explicando el por qué hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero en este momento no se va a tratar de esto este video. Porque no voy a arrancar, es el primer video que hago y no voy a arrancar por la pregunta existencial de por qué hago lo que hago. Me voy a limitar a el tema del que quiero hablar, que es un tema del que me interesa mucho y que hace un tiempo vengo pensando cómo articular para hablar de eso. Este, que tiene que ver con un pasatiempo que medio me encontré hace algunos años. Este, y básicamente de este pasatiempo hablar de un tema que me es muy importante, que tiene que ver con lo que voy a mencionar más o menos como el aprendizaje autodirigido. ¿Por qué lo voy a mencionar así? Porque en realidad viene de lo que he podido leer, lo poco que he podido leer realmente de un modelo de enseñanza que es, si no me acuerdo mal, se llama la enseñanza centrada en el alumno, básicamente, que fue articulado por Carl Rogers, que es el padre del counseling, un psicólogo humanista, uno de los padres de la psicología humanista, que además era profesor universitario. Y lo que él hizo fue, también siendo el padre del counseling, lo que hizo fue básicamente articular todo lo que es el modelo del enfoque centrado en la persona, que es donde se basa el counseling, y de ahí, viendo la posibilidad de adaptar eso a la enseñanza donde también él se desempeñaba, armó básicamente un modelo de enseñanza centrada en el alumno. Cuando lo leí el tema me resonó mucho, me gustó mucho. De nuevo, leí muy poco, o sea, no soy para nada un experto ni nada por el estilo, no estoy formado en eso tampoco. Lo único que sí hice fue, a partir de leer eso, me inspiró a, diría, eh, tomar los conceptos que pude encontrar de ahí y articularlos como un modelo, no un modelo, sino que articularlos como herramientas para hacer procesos de aprendizaje propio. Entonces de ahí autodirigido. Este, el modelo de enseñanza centrada en el alumno es un modelo de enseñanza no directiva, solo que como él lo planteó también, como él lo ideó, tenía que ver con eh, la postura que tomaría un docente, un profesor, al momento de enseñar. Y esto al no haber un docente también, al ser yo conmigo, este, ser yo el propio facilitador de mi proceso, también se me da por decirlo así. Se me da por decirlo así. Por un lado, para no encajar como que estoy hablando de un enfoque que posiblemente podría profundizar mucho más en el futuro, y por otro lado, para referir de una manera que me parece más clara, más transparente respecto de lo que yo terminé haciendo. Que básicamente fue proponerme aprender canciones en japonés. De ahí digo, bueno, ¿cómo encaro esto? Y viendo los conceptos el enfoque creado por Rogers, tomé nociones de ahí, conceptos de ahí, como los elementos, también como me quedaron a mí, realmente. No son necesariamente los conceptos como él los planteó, sino como me quedaron a mí. Entonces, realmente es algo muy hecho entre casa, digámosle. Entonces, básicamente es eso de lo que tengo ganas de hablar ahora, para compartir, para arrancar por ahí, que es algo que vengo haciendo hace como
6 años, si no estoy contando mal. Este, Así que siento que me siento más cómodo, tranquilo hablando de esto, que es algo que ya lo vengo haciendo hace tiempo también. Articulando ese tema que me inspira y me apasiona, que tiene que ver con el aprendizaje autodirigido, articularlo en relación de este hobby que lo vengo, que medio me lo armé entre estos conceptos y la inquietud que tenía de aprender estas canciones, básicamente. Bien, un poco eso más o menos es lo primero. Una advertencia, esa fue como la primera advertencia más importante. Una segunda advertencia un poco menos importante. No sé qué tan largo va a ser esto, en resumen. Eh, yo me senté acá con tiempo a hablar de esto. Voy a intentar de separar cada parte, así sea, esto después lo voy a subir en mi canal de YouTube, voy a compartir el link y así sea en la descripción voy a dejar separado dónde empieza y termina cada parte, básicamente. Para que si queda súper extenso, esto que esperaría que no sería el plan, puedan como ver a ver cuánto tiempo demora cada parte, hasta dónde puedan querer parar o verlo entrecortado o saltearse una parte, o ustedes verán qué hacen con su vida. Entonces, básicamente, haciendo esa aclaración, cerrando esa aclaración, procedo a hablar un poco de la estructura que tengo en mi cabeza respecto de cómo quiero hablar. Tengo acá algunas notas que no se supone que me distraigan necesariamente, la idea no es leer y hablar, sino que ir dejando que salga también por sí mismo. Un poco la estructura como la tengo pensada es centrarme en los distintos elementos que fui sacando, eh, ver cómo los encaré y también hablar de distintas experiencias respecto de qué cosas siento que fui aprendiendo en ese proceso, porque todo el proceso abarca cada una de esas partes, básicamente, según mi entendimiento y mi experiencia también haciéndolo. Las partes en sí van a ser, la primera tiene que ver con la curiosidad y el interés, la segunda tiene que ver con la definición de objetivos, la tercera tiene que ver con la identificación de recursos, la cuarta tiene que ver con el establecimiento de criterios evaluativos, autoevaluativos sería, y después está el tema de generar un procedimiento, básicamente. Eh, los pasos y las etapas que uno va identificando y autogenerando en su, en lo que sería más el proceso de aprendizaje como tal, siendo que todo es parte del proceso y todo es aprendizaje realmente. Y a lo último voy a tratar de articular, sin irme al pasto, algunas conclusiones que tengo bueno, de lo que fui viendo, cosas que no entran necesariamente en ninguna parte, sino que las voy a hablar al final, como cierre también. Básicamente, esa es la estructura, esa es la propuesta. Si interesa más una de las partes, se supondría que estén marcadas en alguna parte, en algún lugar. Y si no, bueno, no prometo demasiado. La idea de esto es hacerlo lo más simple posible. Y si a alguien le entretiene, le interesa, le divierte o le sirve para algo, que tampoco es mi pretensión que le sirva a nadie para nada. Realmente es una excusa para hablar de lo que me gusta a mí. Fin, es como un diálogo unilateral. Es como también un poco comenzar diálogos con gente respecto de cosas que me gusta de forma muy unilateral también. Entonces, si se quieren someter a sentarse a escucharme hablar a mí, ¿quién soy yo para negárselo? Así que bien, un poco para empezar con el tema de la curiosidad y el interés, ¿por qué arranca por ahí el proceso? Porque es
el combustible que primero que lo que da nacimiento al proceso de cualquier aprendizaje. Cualquier cosa que queramos aprender necesita de curiosidad y de interés, de algo que nos mueva desde nuestra sensibilidad hacia este proceso. Por lo menos esa es la concepción que me queda a mí. Desde mi proceso puntualmente, esto de por qué aprenderme canciones en japonés, ¿para qué? Este, ese por qué sí lo puedo atender porque compete a lo que estoy hablando, que básicamente tiene que ver con la forma directamente que yo escucho música, arrancando por ahí. Mi forma de escuchar música, la forma de la música que a mí me suele gustar, es música que tiene que ver con la ficción audiovisual, en general, alguna película, alguna serie, cualquier forma de ficción audiovisual que me haya movido. Y mi intención suele ser aprenderme esa canción, primero porque me termina gustando y segundo porque la asocio con las emociones y sensaciones que me generó ver la historia, vivir la historia de alguna manera y quedarme con eso. Entonces, de ahí empiezo a escuchar la canción, que después eso me lleva a querer aprenderme la canción para después seguir reviviendo esas sensaciones donde sea que esté, sin necesidad de escucharla, sin necesidad de... No porque me guste cantar, no porque sepa cantar, porque no, no es el punto, sino que es una cuestión de, se podría decir, capitalizar la experiencia y las múltiples experiencias que he tenido de consumir mucha ficción audiovisual, que es algo que me mueve mucho, me es muy importante, pero eso sería otro. Eh, entonces, y ahí arranca un poco la curiosidad. ¿Qué más? Hay otros puntos más acá. Eso me lleva también a, de alguna forma, relacionarme con mis estados de ánimo, muchas veces cantar y revivir estas sensaciones me hacen tener un mejor ánimo, es un recurso para llevar un mejor día. Eh, y después otro tema de por qué tanta curiosidad, por qué tanto interés en canciones en japonés, porque vienen de series de animación japonesas que tienen otro tratamiento, diría, de estas canciones, las canciones que se suelen usar como, no necesariamente como soundtrack, sino a veces en películas me han aprendido canciones como soundtrack, pero en las series sobre todo en las series de animación japonesa, las canciones que se utilizan como intro y como cierre de la historia, del capítulo, tienen otro tratamiento, tienen otra calidad, tienen otro énfasis. Aparte, al ser animado, pueden hacer básicamente lo que quieran. La mayoría de las series occidentales que he visto últimamente, que no han sido demasiadas necesariamente, básicamente ponen como una pantalla que dice el nombre de la historia, fin, y eso es todo. Este, una sola que vi hace poco tenía una canción y que me la pegaron. No tiene nada que ver, pero importante detalle que no tiene que ver. En el caso de las ficciones audiovisuales, que son como series de animaciones japonesas, en esos casos, la cantidad de canciones que me queda resonando, que me queda reverberando, que después es, de nuevo, un acompañamiento y un cambio en mi estado de ánimo, era mucha. Entonces, eh, como había tanto potencial, tanta cantidad de posibles canciones que me acompañen en el día y que me nutran en mi bienestar también, desde ahí la cuestión era, no me alcanza con simplemente tararearla o acordármela y de nuevo verla, escucharla en algún momento, ver algún video o algo, no lo puedo hacer en cualquier momento, entonces mm, me gustaría poder hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar y que me aporte. Que además en su momento ya había estudiado
cuando pude estudiar inglés, en su momento ya había aprendido canciones en otro idioma, básicamente, que va a entrar a colación, eso sí, es más importante. Eh, y de ahí eso me sirvió como una experiencia previa que voy a tomar como para también expresar algunos puntos acá. Este, eso fue un poco como el interés y la curiosidad, digamos, la motivación para empezar a hacer esto. Que lo de ahí lo que me llevó fue a decir, bueno, ¿qué objetivos me planteo en esto de tratar de aunar y llevar a la práctica estos conceptos que me habían también inspirado y movido mucho? Entonces, la segunda etapa tendría que ver con la definición de objetivos, preguntándome qué objetivos me planteo. Un punto importante fue, para mí en mi proceso, eh, los objetivos con los que empecé fueron unos, y a lo último, sobre todo, les terminé, primero con los que empecé les terminé de dar forma, y después el último, sobre todo, que voy a mencionar, es uno básicamente que lo descubrí en el medio del proceso, que no lo hubiera descubierto hasta ese momento. Entonces hay una flexibilidad, al ser uno un proceso de uno, la flexibilidad es hacer lo que quieras y el cielo es el límite, básicamente, pongámosle. Pero de ahí sí, desde esta flexibilidad, es una de las cosas que tiene este tipo de aprendizaje, que me parece que está muy bueno acompañarlo con esa observación del proceso, que es uno de los objetivos también. Puntualmente, ¿qué objetivos me planteé? El primero y el principal es eso, aprender la canción para evocar sensaciones y emociones respecto de las historias que había visto. De nuevo, no aprender a cantar, ¿por qué no? Si alguien tuvo la experiencia de escucharme cantar, sabrá que no. Ahora aprender idiomas me da bien. Aprender me gusta, el aprendizaje me gusta. Este, y al ser una persona con una base bastante emocional, eh, me cambia realmente tener estos recursos que me permitan relacionarme con mis emociones de otra forma. Después, otro objetivo tiene que ver con el desarrollo de habilidades y de conceptos que son útiles, que después me puedan servir para otra cosa. Cultivar eh, estas habilidades y estos conceptos. Referido a estos conceptos de el aprendizaje, en este caso autodirigido, tomados del modelo de Rogers. Poder cultivarlos como herramientas, como habilidades, como recursos que me van a servir para hacer otras cosas también. Porque realmente todo si lo pienso 2 segundos, digo, a ver, todo me lo puedo plantear como un proceso de aprendizaje. Entonces, este procedimiento o este modelo puede ser como también y esta experiencia puede ser una forma de integrar el modelo como marco de referencia para la vida, básicamente. Lo que viene siendo la vida animal humana. Medio ambicioso el objetivo puntual es. Después también hay una cuestión de que un poco es uno de los objetivos por los que hago esto, que es divertirme aprendiendo o sea, por lo que hago esto de los videos. Pero en el tema de las canciones tenía que ver con divertirme aprendiendo y observar mi proceso de aprendizaje para conocerme. Que esa segunda parte me di cuenta que la estaba haciendo en medio del proceso. Primero era divertirme, digamos, tomarlo como algo simple para mí, mío, y para qué, complicar si no me voy a divertir haciéndolo, o si no me va a remunerar en algo, no lo voy a disfrutar, este, ¿para qué? No sé por qué uso términos de economía, como capitalizar y remunerar, me quedaron de algún lado, no sé de dónde, no voy es una tangente importante, me estoy yendo del tema, me di cuenta. Y el último objetivo que destaqué fue
que este lo encontré, este fue el que más encontré durante el ir aprendiendo, que fue desarrollar un significado propio de la canción y sensaciones nuevas que le dieron como más vida y más valor al proceso en sí. Voy a entrar en eso después, seguramente sea como más una conclusión, pero es importante, más allá de básicamente el significado que tiene la canción y el sentido y significado que la canción como canción tiene como unidad, después el sentido, las sensaciones y los significados que tiene la canción relacionada con la ficción que vi, y después los nuevos sentidos y sensaciones que la canción termina teniendo por haber hecho un proceso de aprendizaje respecto a eso. Entonces, ese desarrollo de nuevas significancias, observarlas y disfrutarlas y aprovecharlas, tomarlas como un valor adherido, es uno de los objetivos también. Lo que después lleva directamente a la próxima etapa, al próximo apartado, próximo tema, que es el tema de los recursos, la identificación de recursos. ¿Por qué? Porque el tema es identificar qué es lo que ya tengo a la mano que me pueda servir, que lo pueda explotar para cumplir mis objetivos y realizar este, este proceso de aprendizaje, que ahí, escuchándolo de esa manera, es donde uno puede ver cómo puede servir para otras cosas en la vida también esto. Creo que no hay mucho más que quiera decir de la identificación, un poco identificar recursos tiene que ver con eso. Respecto de los recursos que yo identifiqué, lo primero que marqué son los recursos materiales, básicamente. Lápiz, papel, goma y un sacapuntas. O sea, parece tonto, no lo es. Después va a llegar un momento en el que es importante. Este, es importante sobre todo en la observación de mi proceso. Después, el segundo recurso básicamente tiene que ver con videos de YouTube que tienen las canciones, traen alguna traducción, más o menos, mejor, peor, no es el punto, una traducción. Y a veces también traen la letra escrita en nuestro alfabeto en japonés. Y tratar de conseguir una variedad de esos, unos dos o tres. Después el otro recurso, el otro, ¿cómo sería? Beneficio facilitador material, tiene que ver con eh, encontrar eh, no una traducción, una letra, ahí está, encontrar la letra escrita, lo tengo escrito acá, ¿por qué no leerlo? No sé. Pero encontrar la letra escrita para poder leerla y visualmente tener ya la estructura de la canción y demás. Que para esto el recurso fue una página que tiene letras de canciones, creo que se llama letras de canciones, realmente nunca presté mucha atención. Este, También hay otras páginas similares que van compartiendo canciones. Esta fue la que más me ha servido y me quedé con esta porque frecuentemente, ya cuando encuentro una cosa que me sirve, me quedo con eso, por lo general, que es un dato importante de mí para mí, en esto de observarme y conocerme. Y segundo, por más de que exploré a veces otras, cuando no encontraba la letra ahí, por más de que exploré otras páginas, no me ha servido tanto porque a veces, sobre todo, vienen versiones más reducidas, específicamente en el tema de las canciones de las animaciones, las series de animación, la versión que pasan en la serie es reducida y a mí me interesa aprenderme la versión completa. Entonces, eso en esto de los intereses y los recursos que van a servir y no, me parece importante mencionar.
Después voy a entrar más en eso. Eh, Otro recurso, obviamente la diversión y el interés, lo marco también como un recurso que en este caso ha sido renovable y ha permanecido, siempre no ha sido un obstáculo ni un problema, porque el tema con los recursos es ese. Si no se tiene el recurso, si el recurso se obstaculiza, se entorpece el proceso, como por ahí ha pasado con lo de la página con las letras. Este, y cómo sortear ese obstáculo, porque si no tengo la letra y yo lo tomo como un recurso necesario, ¿cómo hago para aprender esta canción, básicamente? Pero en el caso de la diversión y el interés, no ha sido un recurso que me cueste o que es como algo que se ha renovado con el tiempo y me ha acompañado simplemente, de momento. De momento. Y el último que identifiqué ahora hace poquito es básicamente esta experiencia previa respecto de haber aprendido ya otro idioma y haber aprendido canciones en ese idioma, porque después esta experiencia previa también tomarlo como algo, como un recurso que hasta hace 5 minutos no lo tenía anotado como recurso cuando repasé las notas. Este, pero que lo es. Entonces, un poco ese es el apartado de recursos. Ahora después vamos a ver cómo entran en juego y ahí es donde se va a ir relacionando todo en el procedimiento. Solo que eso nos lleva a el establecer criterios evaluativos, que suena muy complicado establecer criterios evaluativos. Realmente es un poco decir, a ver cómo sería si el objetivo es plantearme el para qué, por qué y para qué quiero hacer, eh, por qué y para qué quiero hacer lo que hago y aprender lo que quiero aprender, qué es lo que me mueve y qué espero lograr de ahí. Los criterios evaluativos son básicamente como crear una imagen más clara, más nítida de cómo se cristalizaría este aprendizaje, cómo sabría yo que estoy satisfecho con este aprendizaje. Porque no tiene que ver con la aprobación y la reprobación de nadie, sino que tiene que ver con hasta dónde este proceso me va a ser satisfactorio o no. Porque en la medida que no me sea satisfactorio, eso es algo que me acuerdo de haber leído, eh, ese es la satisfacción con el proceso lo que marca el final del proceso. Una vez que uno está contento y satisfecho en los criterios que uno se planteó, ahí es donde uno puede darle cierre al proceso y seguir a otra cosa. Entonces, si bien puede sonar como más formal, porque está pensado esto, los conceptos lo tomé de algo que está pensado para la, el aprendizaje formal, llevado a un aprendizaje autodirigido, pleno, mí para mí, este, básicamente tiene que ver con esto, lo tomo yo así como esta imagen de en qué momento voy a ver que es suficiente, que ya está y que ya me alcanzó con lo que hice, que no suele ser tan fácil. Paréntesis. Un poco, primero que nada, el primer criterio, y acá es donde entra el inglés, es lo que me planteé eso. Yo me voy a aprender mi versión de la canción. Mi versión de la canción, en mi versión del idioma del lenguaje, en mi versión de lo que me quede de la traducción, va a ser una versión mía. No voy a pretender saberme el 100% de la canción, no voy a pretender saberme cada palabra, no voy a pretender saber japonés, no es eso, ni es ni siquiera saberme la canción, es saberme una versión mía de la canción, porque tiene que ver con las sensaciones que a mí me va a evocar, básicamente. Entonces, para mí este criterio de centrarme yo en mí me resultó muy importante, porque por alguna razón centrarme yo en mí me parece bastante importante. Este, que en general me parece importante que lo podamos hacer todos realmente, no es tanto, no es tanto el narcisismo como suena, sino que
Es más una cuestión de creer que lo mejor es centrarse uno en uno mismo. Pero realmente viene una cuestión muy práctica, de cuando estudiaba inglés y quería aprender alguna canción en inglés, a veces quería aprender canciones de décadas pasadas, no tanto, pero de décadas pasadas, y encontrar algún video con alguna letra, con esto, con lo otro, y encontrar discrepancias y encontrar con que pareciera que nadie sabe qué dice la canción. Entonces, por más que es reconocida la canción y es famosa, y etcétera, pareciera que pequeñas palabras, frases se pierden, se difuminan con el tiempo. También que no entraron dentro de lo que es, no es lo mismo una canción actual que una canción de hace, no sé, de los 60, los 70, los 80. Entonces, al encontrarme con esa dificultad de no sé qué dice la canción realmente, porque un video dice una cosa, un video dice otra, me voy a poner a buscar y a desentrañar versiones oficiales de no. Aparte, no sé si las había no sé si, no sé, no importa. Si las hubiera o no, tampoco me interesa. Entonces, de ahí me planteé en ese momento aprenderme mi versión de la canción, quedarme con eso y dejar de estresarme y generarme ansiedad innecesariamente, le voy a decir. Este, y de acá, en este proceso que tiene que ver con divertirme y con eh, ser más, que tomarme las cosas más ligeramente, aprender y crecer, no me va a servir para aprender y crecer, estresarme y ponerme ansioso por la versión oficial de si no más vale mi versión. Que también tiene que ver con un punto de vista más personal respecto de, habiendo aprendido inglés, me di cuenta de, realmente todos hablamos nuestra propia versión de todos los idiomas que hablemos, de cualquier idioma que hablemos. Realmente aprendiendo inglés es como el inglés que uno termina hablando es una versión medio propia, realmente. Después entras a los distintos acentos, las distintas, si escuchas distintas personas hablando en inglés, o en las mismas series, por ejemplo, realmente no hablan el mismo inglés y realmente eh, depende también el uso práctico que se le dé, cualquier idioma, cualquier lenguaje, el uso práctico que se le da lo altera, lo modifica, lo muta. Y esto de las distintas versiones por acentos y demás también es cierto para el español. Nosotros no hablamos español, hablamos una versión ramificada del castellano que no me acuerdo cuál es, pero no es realmente español como tal. Este, entonces, ya desde ahí, qué es un idioma, cuál es la versión del idioma que se habla y demás, para mí tiene que ver con la versión propia. Entonces no es simplemente un egocentrismo, sino que también es una visión un poco de la realidad que es propia. De ahí viene también este tipo de observaciones y de aprendizajes sobre mí. Hablando de esto, se me hace muy difícil no integrarlo, no articularlo, no expresarlo. Otros criterios evaluativos, aprenderme cómo suena el ritmo, aprenderme cómo suena la canción, perdón, aprenderme cómo suena la pronunciación de la canción, el ritmo, cómo seguirle la cadencia, más o menos, la pronunciación también más o menos, un significado, una traducción general, de nuevo, no palabra por palabra ni aprender el idioma, sino una idea, una noción general de qué dice la canción, en qué momento y demás. Y otro criterio tiene que ver con mantener cierta simpleza, algo que me cuesta, por si no se notó, por si nunca se notó, cosa que dudo mucho, como en este momento. Y el último criterio fue aprendérmela de memoria a la canción mm, por el hecho de el punto viene siendo poder eh, reproducir la canción de una manera satisfactoria que me evoque todas las sensaciones de cuando veía
la, la ficción que fuere, entonces poder hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, porque ya lo sé de memoria sin necesidad de ningún otro recurso más que eso, me resultaba importante. Y ahí es donde se puede ver estas formas en las que los criterios evaluativos realmente es como el atornillar, eh, terminar de atornillar, terminar de darle la vuelta de tuerca al tema de los objetivos. Eh, porque los objetivos terminan de cerrarse cuando uno le va poniendo estos criterios de y hasta dónde, y qué es lo que es suficiente y qué es lo que realmente quería hacer, dónde está la imagen de logro, cuál es la imagen de logro que quiero alcanzar. Creo que con eso es más que suficiente, me extendí bastante respecto de los criterios evaluativos. Lo que me lleva al procedimiento. En el procedimiento voy a intentar resumirlo lo más que pueda. No va a ser mucho spoiler. No necesito saber cuánto termina durando el video para eso. Lo primero y principal, para que se den cuenta, el primer paso del procedimiento es elegir la canción. ¿Por qué elegir la canción es un paso del procedimiento? Muy obvio y evidente, que no lo es tanto porque a mí en mi proceso me doy cuenta que me lleva un- una primera pequeña etapa, los distintos pasos que los voy a mencionar como pasos o etapas. La primera etapa es la de decidir qué canción voy a aprenderme, si realmente me mueve lo suficiente, ¿no? Este, cuántas maneras realmente tengo de aprenderme esa canción o no. Entonces elegir la canción es el primer paso como primera etapa, que lleva su tiempo. No suele ser mucho. Después, el segundo paso va a tener que ver con buscar los videos y la traducción. Básicamente buscar en la página, buscar en YouTube. Que de ahí, como decía, es buscar un poco una variedad de videos y con una eh, eh, traducción general me es suficiente. Pero por ahí una variedad me sirve para pequeños matices de cómo se traducen las cosas en un video, en otro se cambia un poquito la frase y habiendo aprendido inglés como que me da la sensación de darme cuenta de ciertos matices que tiene la frase o no. Capaz me lo invento nomás, pero para eso son más de uno. Entonces buscar un video y una traducción es el segundo paso, más de uno mejor dicho. El tercer paso básicamente tiene que ver con definir qué letra voy a usar, suele ser la misma página siempre, y después transcribir la letra en papel, que ahí es donde viene el papel, la goma y el lápiz. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque eso fue una cosa que observé de mi proceso y de mis expectativas yo para conmigo, de cuando me sentaba a escribir, a transcribir las letras de las canciones, agarraba una hoja, agarraba un lápiz y me sentaba a escribir. Y cuando, aparte de llegar a la frustración de copié algo mal, que es algo que estoy viendo y que, no me, que el único apuro es el que me ponga yo, pero que en algún momento lo que vi no fue lo que terminó en el papel, aparte de esa frustración, la frustración de no tenía la goma de la mano. Y es como, para, ¿cómo te sentás a escribir con lápiz si no pretendes borrar nada? O sea, inconscientemente o implícitamente estás diciendo, no puedes escribir mal esto. Que tiene un punto esa expectativa en el sentido de estoy yo solo tranquilo leyendo algo que no se está moviendo, no está cambiando y lo estoy pasando en un papel. Entonces, tan difícil no puede ser. Solo que el de esperar no tener la necesidad de borrar es como esperar que nunca nada salga mal también. Entonces, esa observación respecto de mi proceso y después de la traslación que eso tenía en otras áreas de la vida, importante.
hay una cuestión de ahí también de, bueno, de frustración del tiempo que me lleva, de frustración del momento de transcribir y pifiar algo. El tiempo, observar el tiempo que me lleva también, cuánto tiempo me lleva realmente, si se me complica mucho o no, si lo hago por partes. Este, y otro punto que con el tiempo me di cuenta en este paso tenía que ver con la página que yo suelo usar repetidamente, tiene muchas publicidades y estas ventanitas que suenan acá, otra allá, otra allá, y generan movimiento todo el rato. Si es una imagen fija, genera movimiento porque cambia por otra, o es un video que está moviéndose todo el rato. Y eso a mí me molesta. Primero me molestan las publicidades, arrancando de ahí, no me gustan las publicidades. Segundo, el movimiento perpetuo y continuo me llama la atención y me molesta. Entonces, de ahí decidí empezar a copiar la letra que en la misma computadora, en el mismo, de lo virtual, abrir una página de Google Drive, seleccionar toda la letra e ir copiándola, pegándola para después poder leerla tranquilo desde que sea el mínimo tiempo expuesto a eso, que no me gusta del proceso, para, si bien el recurso es muy rico, exponerme lo mínimo a lo que no me cierra, para después poder leerlo tranqui y transcribirlo tranqui de el documento de Google Drive, donde lo puedo hacer con otro aire, o si no me notaba que me apuraba mucho a transcribir y demás y me interrumpía cerrando las publicidades que salían. Entonces observar esas pequeñas, con el tiempo se pueden observar esas pequeñas como, no sé si sería como eficacias en el proceso o qué, o se le quiera llamar. Esos pequeños detalles que tiene que ver uno, conocerse uno y como pequeñas cositas pagas que suman a la eficacia de la experiencia que se está buscando. Entonces esas observaciones son de las que más destaco de todo el proceso. Casualmente coincidieron con el tema de transcribir la letra. Es el primer paso más contundente. Después los otros pasos son más fluidos, diría. Eh, un paso, por ejemplo, mínimo es repasar lo que escribí con el video, básicamente. Escuchando la canción, ir repasando lo que tengo escrito. Este, si bien escribir la letra me ayuda a familiarizarme con la estructura de la canción, transcribir la letra me ayuda a familiarizarme con la estructura de la canción, más o menos ver dónde va a hacer una pausa, cuáles partes son más rápidas, más lentas. Al escucharla y compararla con lo que acabo de anotar, ahí es donde termino de ver eso, la estructura de la canción. Y a la vez, si llega a haber algo que no me cierra, como eh, primero, que si llega a haber algo que transcribí, que me faltó transcribir y me hace falta volver a borrar y volver a cualquier detalle que se me haya pasado. Y segundo, a veces al escuchar, si bien una de las facilidades que tiene el japonés es que la fonética es básicamente la misma que usamos nosotros, este, entonces los sonidos de las palabras se reproducen con los sonidos que usamos nosotros, por lo que leer suele ser bastante transparente, hasta que te encontrás con momentos en los que no es tan transparente. Sobre todo cantando y demás, cambia el ritmo con el que se dicen las palabras o por ahí la forma de pronunciar. Este, entonces, hacer ese primer repaso de lo que escribí con la canción, ver eh, si hay algo que me cierre o no, o sea, que me haga ruido, mejor dicho, es un paso ahí medio transitorio. Tiene que ver primero con chequear y después sí ya el siguiente paso es sí ya sentarme a leer mientras escucho y ver si puedo seguir lo que escucho eh, con lo que estoy leyendo. Si
logro identificar los sonidos en lo que estoy leyendo. De ahí surgen dudas. Hay canciones en las que hasta el día de hoy hay frases hay versos que no sé qué dicen. Uno, sobre todo en particular, que hasta el día de hoy la última vez que lo escuché desde el video, porque me senté a escuchar la canción un día, eh, escucho otra cosa de lo que, de lo que decidí en ese momento que era lo que iba a tomar. Que ahí justamente vino el hecho de darme cuenta cómo me estaba tomando más simple el proceso de, ok, hay una frase puntual, que lo que leo no lo identifico como lo que estoy escuchando en lo más mínimo, no tengo idea que estoy escuchando, no tengo idea cómo se correlaciona esto que estoy escuchando con esto que estoy viendo en la hoja, que suele ser muy raro que pase tan así, pero con toda con una palabra o dos, bueno, con toda una frase, con todo un verso, más difícil. Entonces en ese momento una de las formas que vi que me estaba tomando las cosas más simples y más ligeras fue, mira, yo lo voy a decir así, punto, voy a tomar lo que escuché y lo voy a decir así. Listo. Lo gracioso es que ahora lo que tomé, como lo escuché y lo digo así, escuchando la canción ahora tiempo después, tampoco es, tampoco ahora me suena como lo que yo tomé en el momento. Entonces puede ir evolucionando y demás, pero me resulta gracioso. Este, pero por eso es un paso que destaco esto de, después de haber repasado, chequeado que esté todo en orden, leer, que lo hago un par de veces, esto de leer la canción sin decir nada, sin tratar de cantarla, mientras escucho simplemente para ver si identifico. Y una cosa que suelo hacer en ese paso es marcar cuáles son las que suenan raro, cuáles son las que esta tiene una palabra que no me cierra, toda la frase no me cierra esto, porque ahí voy a necesitar tomar decisiones como la que mencionaba antes. El siguiente paso de ahí es intentar cantar leyendo mientras escucho la canción. Entonces, leo, escucho la canción e intento seguir yo para básicamente fijar el ritmo de la canción y poder asociar de nuevo la pronunciación de lo que estoy escuchando con lo que estoy leyendo al reproducirla yo también. Esa la suelo repetir un par de veces más de lo que leo sin cantarla. Y a veces se me mezclan, a veces la canto igual. De nuevo, no es algo como al no ser, al ser algo para mí, lo hago como sale, como fluye. Y a veces fluye al siguiente paso, que es cantar la canción mientras la leo, este, pero sin escuchar sin escuchar el video. Canto la canción mientras lo leo, este, de alguna manera terminar de consolidar ese ritmo que me quedó y esa pronunciación que me quedó, consolidarla sin la ayuda de la escucha. Que a veces toca volver, porque a veces no me doy cuenta y se me pasó algo, o vuelvo a escuchar la canción y me doy cuenta que no, pará, porque esto no sonaba tan así como lo identifiqué antes. Pero lo que no impida avanzar a la siguiente etapa, básicamente. Que ya la última etapa, una de las últimas etapas es intentar cantar de memoria la canción. Tratar de cantar de memoria la canción tiene que ver con tratar de, primero notando cómo, después de haber repetido la lectura y el canto, cómo cada tanto en el día me empieza a surgir la canción en la cabeza y la puedo seguir y la puedo seguir en varias versos y estrofas, lo puedo seguir bastante satisfactoriamente. A veces se da de forma fluida directamente, donde empiezo simplemente a cantarla de memoria y después de intentar cantarla toda, la leo. El procedimiento que suele hacer es más, la voy cantando de memoria
Cuando encuentro algo que me trabo, ahí voy a la letra, la tengo a la mano, y, pero el punto es que eso a veces se da de forma fluida y a veces no tanto. A veces, en la última canción que me aprendí, que me estaba aprendiendo hace poco, eh, ayer, antes de ayer, la terminé de afianzar de memoria, solo que la transición esa la hice más eh, artificialmente, no fue tan fluida, fue más autodeterminada la transición de, ya la leí varias veces, ya la leí varias veces una canción, ya la leí varias, la canté varias veces leyéndola, voy a ver hasta dónde llego y donde me trabe, ahí voy a la letra, pero decidiéndolo de ya pasó suficiente tiempo, lo voy a hacer no tanto por sentir que fluyó. Entonces puede ser un poco más artificial, un poco más forzado, se podría decir, pero de nuevo sin que nazca de una presión, sino desde me parece que es el paso a seguir ahora. En este tema de cantar de memoria también trato de asociar con la traducción que viene el video lo que veo que no me acuerdo, lo que veo que más o menos ahí sí empiezo a asociar algunas palabras puntuales con el significado eh, de la frase entera, y cuando me doy cuenta que hay significados que no me quedaron tanto de la traducción, ahí vuelvo al video, lo vuelvo a ver en algún momento y trato de, ok, esta parte, esta estrofa que me está faltando, que no en el momento de cantar la memoria no me acuerdo qué significa, voy a prestar atención, la próxima vez que intento cantar, tratar de recordarlo. Incluso si no hay palabras que asocio, no. Por lo general suelo encontrar alguna palabra que uso también como ancla que me ayuda a recordar. Primero que me ayuda a recordar no solo la letra en sí, sino también la, el significado de la traducción, si bien no es de nuevo palabra por palabra. Ese es el punto que más me toma, porque el de la memoria es el que más me toma, sobre todo cuando va fluyendo muy rápido todo, este, siempre es en el que más me detengo, porque es el que va a terminar de afianzar lo que quiero hacer después, y no como quedarme con una versión de la canción que después no me sienta yo satisfecho. Si bien es mi versión, no significa que me lo deje pasar tan así. Este, de ahí, básicamente, una cosa que quiero mencionar, que no quiero que se me pase, es de una cosa bastante obvia, pero que observé de que dependiendo de las canciones que ya había escuchado muchas veces, que había escuchado varias veces antes de empezar a aprender y hace algunos años, esas canciones se me hacen obviamente mucho más fáciles y mucho más fluidas, pero que con dos o tres veces de repasarla de memoria ya me quedaban. Y las canciones más nuevas, las que me mueven más emocionalmente, me quedan más. Las que suelen tener cierta intensidad en el momento me quedan más fácil. Las más nuevas, que por ahí las decidí, es como que las decidí aprender muy rápido sin haberlas escuchado varias veces. eh, Suele ser la transición un poco más no tan fluida o demorar más tiempo. O bien demora más tiempo o una transición no tan fluida donde ya me autodetermino yo que hasta acá y sigo con lo que sí. Este, y un recurso que tomo para esto de la memoria es cuando estoy tratando de acordarme la canción las primeras veces, básicamente lo que hago es veo hasta dónde llego, cuando llego a una que no me acuerdo, la leo, solo que al leerla la marco como con una cruz, como si fuese un más, una cruz que me deja como cuatro cuadrantes. Entonces marco todas las frases que estas no me las aprendí de memoria, que a veces no suelen ser tantas. En la última, que si bien me forcé o lo autodeterminé a aprendérmela de memoria, cuando marqué las que no me estaban saliendo no eran tantas, eran capaz, no sé, cinco o seis. Me fijaría, pero me da fiel. Y ya se está extendiendo mucho también.
el tiempo, pero una vez marcado esta cruz con estos cuatro cuadrantes, lo que hago es, cada vez que la vuelvo a cantar de memoria, cuando la canto, siento que la canté bien y después voy, después de haber cantado todo, leo y no me hace ruido lo que yo dije con lo que leí, eh, o lo que en el momento me trabé, quedé pensando cómo decía y la decisión que tomé de es esta palabra no otra, si después voy y lo leo eh, y está acorde, a veces lo hago en el momento, a veces lo hago después. Lo que termino haciendo es marcar como con una tilde de izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, uno de los cuadrantes. Entonces la cruz que marqué básicamente termina marcada una, marcada dos, marcada tres, marcada cuatro. Cuando ya llegué a las cuatro lo tomo como un indicador de que ya es suficiente o ya, no que ya la sé 100%, a veces me pasa de que me olvido alguna palabra o algo y vuelvo a la letra que para algo la transcribí, también para eso, para en cualquier momento que quiera y tenga acceso a las hojas poder leerlo. Pero lo noté como un recurso eficaz esto de marcarlo con esos cuatro cuadrantes. Eh, para la redundancia en realidad estaría mal dicho supongo, pero bueno. Este, lo noté como un recurso eficaz para determinar las que más me venían costando recordar, definir hasta qué punto las estaba recordando mejor o no. Hay algunas palabras, hay algunas frases que son más complicadas de por sí. Lo que más se me suelen complicar son las palabras funcionales chiquitas que algunas son, que son dos letras, las que son con O, con A, que de nuevo son bastantes, u otras palabras funcionales de estas palabras que no tienen un significado en sí, sino que atan significados en las ideas, como en nuestro idioma, tipo eh, para, a, por, todas esas pequeñas palabras que van haciendo conexiones entre las otras, pero no tienen un significado en sí. En aprendiendo este idioma, básicamente, noto que son las que más duda me genera, sobre todo a largo plazo. A largo plazo, como decía, o sea, la diferencia entre que diga no o wo, la diferencia entre que diga ga o wa, que cambia bastante el significado, cambia una banda, pero al aprenderlo más de oído y de no enroscarme con la estructura del idioma y cómo se articulan las frases, etcétera, eh, tiene esa dificultad, digamos. Y por último, el último paso que hago, que es, al principio lo veía como medio innecesario y medio presionarme al cohete, solo que era una vez que ya siento, de nuevo, ya marqué todos los cuadrantes, ya siento que la puedo cantar, a veces medio me estafo con eso, me he estafado varias veces con eso de la canté de memoria entera la canción, no fui a marcar directamente un cuadrante nuevo y ya la canté como tres, cuatro veces y no estaban marcados todos los cuadrantes. Pero bueno, eso es más un reclamo yo para conmigo. Este, pero una vez que ya siento que eso está afianzado, básicamente el último paso es volver a cantar la canción repasando cada parte. Cantar la canción de memoria escuchando la letra. Cantar la canción de memoria leyendo la traducción. Cantar la canción de memoria escuchando la letra y leyendo la letra. De nuevo para asegurarme que no quedó nada raro ahí. O que mágicamente ahora sí entiendo la pronunciación que antes no entendía. Eso ha pasado también. Este, entonces, volver a cantar escuchando, leyendo la traducción, leyendo la letra, afianzando el ritmo, por ende también no solo la pronunciación, y también afianzando que la voy cantando en memoria. Y por último, cantarla de nuevo una última vez en memoria, como si fuese el cierre último del proceso. Que después la vuelvo a cantar igualmente. Entonces, pero de ahí marco que ya lo terminé. Después, ahora haciendo esto, o sea, bajando las ideas para hablar de esto, me di cuenta que
cada uno de este repaso que parece obsesivo, compulsivo, totalmente innecesario, parece, me di cuenta que atiende a cada uno de los criterios evaluativos. Esto de mi propia versión, esto de cómo suena, de repasarlo de nuevo la pronunciación, repasar el ritmo de nuevo, porque a veces el ritmo se me va al tacho, eh, pero afianzarlo un poquito más. Eh, el significado de la traducción, volver a cantarla de memoria leyendo la traducción, es de nuevo confirmar ese criterio que me planteé. Y por último, cantarla de nuevo de por sí, de memoria, sin leerla, sin nada. Es como si fuese una graduación, como una especie de ceremonia de graduación, lo interpreté así. Ahora, eh, escribiéndola, bajando las ideas para hablarlo, lo interpreté así, como si fuera ese último paso, cobra más significado cuando lo pienso desde el lado de, atiende a resonar con todos los criterios evaluativos y ver que esté todo en orden. Y con eso cerrar el proceso y pasar a otra cosa. Como acabo de decir, eso cierra el proceso, no tiene mucho más que eso. Realmente no es tan complicado, realmente es más lo que yo me enredo hablando y lo que observo cosas y le agrego cosas, pero que sería menos interesante si digo, sí, hago esto y aquello, y nada más. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con, en el momento de uno hacer un proceso de aprendizaje autodirigido, las cosas con las que eh, por lo menos yo me fui encontrando y cómo me relacioné con ellas, como el significado que les pude dar y cómo eso de alguna manera también fue un recurso para precisamente aprender, precisamente adaptarme, precisamente incorporar este, esto nuevo e incorporar la experiencia de una forma significativa, fructífera y enriquecedora, que me pueda servir para otras cosas también. Ahora, pasando entonces al tema de las conclusiones, no sería necesariamente el más largo si no me enredo, voy a intentarlo. E igualmente esto ya quedó bastante largo, pero estaba por lo menos en mi presupuesto temporal estaba contemplado y estuvieron advertidos. Entonces, pasando a las conclusiones, un poco, primero lo que me encontré, esto de surgían muchas nuevas sensaciones a lo largo de aprender la canción. Primero esto que decía de la frustración, eh, también de reírme con lo que me frustra, esto de decir, te frustra lo que estás escribiendo, te frustra transcribir la letra y necesitar corregir algo, te frustra, solo que no tenés la goma a mano y eso te frustra más. Y reírme con esa frustración. La parte más frustrante de todas es aprenderme de memoria las cosas, porque es donde ya es como tengo la sensación de, bueno, ya me va a salir ya y ya espero que salga y no, capaz no sale tanto. Depende más las que son más difíciles. Este, pero estas nuevas sensaciones de frustración, de diversión, de aprendizaje, de haber encontrado un recurso, de haber encontrado nuevas formas de usar este recurso, todas estas nuevas sensaciones agregan a la sensación del proceso y agregan a la sensación después de cantar la canción. Este, eso es una parte de las sensaciones nuevas. Otras sensaciones nuevas tienen que ver con, ahora viendo más en detalle la traducción de la canción completa y a la vez quedándome yo con una asociación de eso, me genera cierta sensación la canción distinta a únicamente las sensaciones que me generó la historia. Y aparte de eso, está el hecho de, a mí muchas veces con las canciones me pasa, comprendiendo el significado de la letra o teniendo el significado de la letra, me pasa de encontrarles nuevos significados a las letras, de nuevo generando como una versión propia del significado que la canción tiene para mí personalmente.
sin ir muy lejos, ayer mismo cuando me estaba cerrando un poco la canción que estoy aprendiendo ahora, hubo una cuestión que me movió un montón, porque no solamente por haberle dado un nuevo significado o encontrarle un significado muy particular a lo que hice, sino además también por las asociaciones que hago con el momento que estoy atravesando hoy en mi vida. Y ese aspecto es uno de los que termina siendo más significativos, como realmente este proceso después me acompaña un poco sincrónicamente con las cosas que voy viviendo y las cosas que estoy aprendiendo hoy, y cómo realmente es un cultivar y dedicarme al aprendizaje como tal, eh, de una forma que es nutritiva, significativa, y no solo por aprenderme una canción de una historia, no solo por quedarme con las sensaciones de una historia que vi antes, sino el generando significado del momento que estoy viviendo hoy en el día a día, y de los nuevos significados que voy encontrando de las experiencias que estoy viviendo hoy, que por ende cambian el significado y las sensaciones que siento respecto de la canción y del proceso en general. Por eso después eso se volvió un objetivo y le empecé a prestar más atención cuando ni bien noté que empezó a pasar, le empecé a prestar más atención porque me pareció súper significativo, como potencia y enriquece básicamente la experiencia. Después, otra conclusión, eh, fue apreciar el tipo de poesía, yo le digo así, el tipo de poesía que tienen las canciones en japonés, cómo no repiten las cosas. Es muy llamativo. Sobre todo comparándolo con la cultura nuestra, donde la cultura occidental en general, pues también las canciones en inglés, la cantidad de repeticiones que tienen muchas veces las canciones, que es algo que por ahí se hace el típico chiste, las canciones son todas repetidas y son todas medio parecidas, pero dentro de la misma canción, la canción repite varias veces lo mismo, la letra, y en las canciones de estas ficciones, de estas series de animación en este idioma, rara vez repiten cosas, rara vez, sobre todo un estribillo completo o sobre todo una estrofa completa, rara vez se repite toda. Hay casos, seguramente también se occidentalizan más con el tiempo por el intercambio, solo que igualmente muchas veces, incluso en el mismo estribillo, hay uno o dos versos que el final de la frase, el final del verso, lo cambian en algunas palabras. No solo que lo hace más difícil de aprender de una forma que me agrada, que por lo general ese tipo de desafíos yo hubiera pensado que me desalentarían de aprender, pero en este caso me gusta porque le dan otra calidad a lo que estoy aprendiendo. No solo que me agrada por la calidad de lo que estoy aprendiendo, sino que darme cuenta de esa riqueza de cómo formar la, la repetición, pero que no es tal. Incluso también, si tenemos como tres estrofas a veces, la tercera siendo el estribillo, la primera pone una frase que la primera después del estribillo la va a casi repetir, pero no va a repetir como la estructura de la frase, solo que le va a cambiar no solo el significado, sino que las palabras, la idea, y a la vez muestra esa consideración armónica, poética de cómo estructurar el lenguaje, que no necesariamente aprecio demasiado la poesía ni sé mucho del tema, solo que me lleva a observar esto y decir, wow, qué copado esto de este lenguaje, de este idioma, incluso para mí que no sé del tema, me mueve y me deja esta como sensación este nuevo aprendizaje, esta conclusión de parte de este aprendizaje tiene que ver con cómo se sabe que los lenguajes generan nuevas conexiones neuronales, porque uno incorpora estas cuestiones, esta cuestión de la riqueza de la repetición, que no está el jugar con eso, básicamente.
el punto era no enredarme con las conclusiones. Después, una conclusión que saqué que me parece importante es realmente notar el aprendizaje, realmente notar que aprendí las cosas, eh, saber que después las sigo cantando las canciones tiempo después y me las sigo acordando. Este, incluso aprendo sin ser estricto, sin darme con un palo, sin presionarme, sin generarme ansiedad innecesariamente. Puedo generar un proceso de aprendizaje que es concreto, que lo puedo ver concretamente y que es satisfactorio, que no solo es divertido, que me divierto hasta frustrándome, este, sino que también la satisfacción de conocerme a mí, poder observar todas estas cosas respecto del idioma y demás. E incluso fuera de eso, la satisfacción del proceso que arranca y termina, como lo planteé, que esto que decía del último paso, siendo como un atender a todos los criterios evaluativos como cierre, fijarme de que atienda bien todos los criterios evaluativos como cierre, le da toda una coherencia al proceso en sí, porque de nuevo los criterios evaluativos cierran lo que es el sentido y el significado de los objetivos. Entonces marca una coherencia de sí, los recursos que encontré fueron útiles, los pasos que di son útiles, los objetivos que me planteé están eh, atendidos y completados, y los criterios evaluativos sirvieron para marcar la completud de los objetivos. Eso fue esa otra conclusión que saqué. Este, Otra conclusión que estuve viendo hace poco es nuevas formas posibles de aprenderme las canciones. Si bien la base de esto arrancó diciendo no me voy a aprender toda la letra cada palabra de una canción, una parte de mí dice, podría estar interesante cambiar la modalidad del proceso y buscar a ver qué pasos tomaría para eh, tener mejor idea de qué significa cada palabra, de cómo está estructurada la frase, cómo están estructurados los tiempos verbales, la gramática, todas esas cosas. Si bien el punto era no hacer eso, una parte de mí dice, igual y podría estar bueno hacer eso. Entonces una conclusión es justamente esa flexibilización de a futuro el proceso de aprendizaje, ver cómo otro aspecto menos eh, detallista, vamos a decirle, tiene que ver con, por lo general me aprendo las canciones de a una, porque al principio de aprender notaba que si trataba de aprender dos a la vez se me mezclaba mucho todo y naturalmente después de haberme aprendido varias, eh, llegó un momento donde me planteé aprender dos a la vez. Entonces me transcribí la letra cuando ya iba avanzando en los pasos, en las etapas, ya tenía ganas de aprender otra, entonces bajaba la letra de otra, transcribía la letra de otra y iba haciendo alternativamente. Y así aprendía también, como que noté que empezaba a aprender más rápido, entonces notando otra etapa en el proceso general de aprender varias canciones, cómo fue evolucionando eso. Y voy planteándome decir, a ver, hay varias canciones que me vienen quedando en el tintero y varias canciones nuevas que vengo incorporando y digo, me la quiero aprender ya. Entonces es como, hasta qué punto podría probar a aprender de a más de una canción? No necesariamente todas las que quiero aprender, pero de qué, de a tres, de a cuatro, y plantearme como nuevas secuencias de los procedimientos, básicamente, concretamente, sentarme puntualmente, en vez de aprender una canción, sentarme a buscar las letras de varias, eh, pasarlas a, a otro lugar virtual donde poder verlas que no me moleste tanto. Y después de hacer esos dos pasos, de buscar varias, pasarlas, transcribirlas a varias todas juntas de corrido, para que me queden
varias letras y pueda alternar entre la que quiera y la que no quiera y ver cómo se da eso. Me llama la atención, que es una conclusión que lo tomo como conclusión de todo el proceso, porque tiene que ver un poco con la idea de el proceso no termina, el proceso sigue avanzando hasta qué punto uno aprende y hasta qué punto uno puede seguir aprendiendo o aprendiendo de formas nuevas o incorporando nuevos pasos, nuevos pasos cambiando la secuencia de los pasos, ver eh, cómo más se puede aprender, o qué más se puede aprender, o cómo más. Y ahí flexibilizar mucho más lo que es el aprendizaje en sí. Por eso lo tomo como una conclusión. Creo que eso cierra la idea. No voy a leer el resto, o sea, no voy a leer el mini, la mini anotación completa que tengo. El último, la última conclusión que saqué también eh, hace poco, este, que seguir estas inquietudes, seguir estas curiosidades, seguir esta curiosidad, esta inquietud, este interés, facilita el aprendizaje y la experiencia de crecimiento personal, en el sentido de a poco se van encontrando estas situaciones, como decía en la primera conclusión, de que estas nuevas asociaciones con lo que estoy viviendo hoy, que las pueda realizar y que eso facilite aprendizaje que estoy haciendo de otras cosas, de respecto de crecer, de desarrollarme personalmente, me parece un punto muy valioso destacar como conclusión de seguir esa inquietud, seguir esa intuición, esa sensación, cómo realmente facilita el despliegue personal a una escala que es más difícil de transmitir, sobre todo si no me empiezo a enredar de eh, qué fue puntualmente lo que me pasó ayer. Que este justamente el último lo haré hoy. Pero la conclusión básicamente sería cualquier inquietud, cualquier curiosidad que uno persigue, eso que está moviéndose dentro de uno se mueve por algo y seguirlo, perseguirlo, darle lugar, darle espacio, darle tiempo a atenderlo, de nuevo, todo algo que vengo haciendo hace como 6 años. Entonces, darle todos esos espacios me ha dado más de una experiencia donde lo que estoy viviendo actualmente lo termino asociando y relacionando lo que estoy tratando de aprender respecto de la experiencia que estoy viviendo hoy, lo termino asociando con algo que dice la canción, algo que me resuena, algo que es como si hubiese una pauta o una respuesta o un recurso, una indicación intuitiva también respecto de lo que estoy aprendiendo hoy como persona en mi desarrollo personal. No sé si lo expresé, sé que me enredé, no sé si lo expreso de una forma que tenga sentido, pero es básicamente cómo se interrelacionan los distintos procesos de aprendizaje y cómo realmente puedo tomarme todo como un proceso de aprendizaje si quiero. Y el otro aspecto de esta conclusión, esta última conclusión, era el valor que tiene para mí realmente poder planteármelo todo como un proceso de aprendizaje y además usar este marco de referencia como el aprendizaje autodirigido, tomando estos conceptos de el enfoque centrado en el alumno de Carl Rogers y la noción de la no directividad, que para mí es una noción súper importante, que a ver si algún día me siento a hablar de eso. Ese sí va a ser enredado. Si esto pareció enredado, esto no es nada. Esto es una pavada eh, comparado con lo que me podría llegar a enredar hablando de la no directividad. Por eso elegí arrancar por acá y que me llevó también a reconectar con esta forma de plantearme las cosas, del aprendizaje, que todo es un aprendizaje y cómo lo puedo autodirigir con estos recursos, cómo me puedo preguntar
cuáles son los objetivos del aprendizaje, cuáles son los recursos que tengo a la mano, cuáles son los criterios evaluativos de hasta dónde va a ser suficiente para tu insatisfacción. Este, me estoy hablando a mí ahí. Y después los procedimientos que pueda realizar respecto de eso y las observaciones que pueda realizar respecto de ese aprendizaje. Este, y sobre todo prestando la atención a inicialmente qué curiosidad, qué interés es el que me mueve a hacer lo que hago, porque todo es un aprendizaje. Entonces todo lo que esté haciendo me mueve a algún interés, algún deseo, alguna curiosidad, alguna búsqueda de transformación, que al final termina siendo este crecimiento al que trato de hacer alusión, el crecimiento, el desarrollo personal, el despliegue de uno mismo. Entonces, básicamente, eso es la conclusión a la que traté de llegar. Espero no haberme enroscado más de lo que siento haberme enroscado. Este, y un poco era eso lo que quería hablar de esto. Creo que no tiene mucho más que eso. Eh, si alguien lo escuchó hasta acá, esto, gracias por el tiempo. La idea es eso, compartir un poco. Y si eso genera mínimo un entretenimiento un rato de escuchar a alguien hablar por hablar, este, o de a lo mejor encontrar algo que genere eso, curiosidad e interés. Y si hay algo que no es la pretensión que esto le sirva de algo a alguien, porque no lo es, sino que es más realmente una excusa de yo hablar de mi hobby, mi pasatiempo y de mí, este, y generar un diálogo de manera unilateral. Este, claramente eso es lo que me motiva a hacer esto. Eh, Sacando el chiste de lado, que si resulta ser un acompañamiento, un entretenimiento un rato, una distracción, si llega a ser que sume algo de que pueda ser un interés y que después, de nuevo, si a alguien le interesa el tema y lo quiere investigar y buscar, me parece una invitación muy enriquecedora que lo puedan hacer de la mano de gente que sepa de verdad, no como yo. No como yo que estoy hablando de una experiencia mía. Esto es eso, una síntesis, digamos, de lo que a mí me quedó, de algo que estudié bastante poco, o no en profundidad sería en realidad lo que quiero transmitir. Aunque no he estudiado en profundidad, lo que me quedó y lo que siento que puedo compartir desde la experiencia que yo tuve, básicamente. Si eso sirve de algo a alguien, bueno, genial. Pero si alguien tiene la inquietud de seguir aprendiendo más y lo quiere hacer, este, me parece súper enriquecedor y bienvenido. Y si eso llega a generar esto, que de nuevo no es la pretensión, ya sería como el máximo de lo que podría esperar. Así que bueno, básicamente eso. Espero que haya sido algo de todo de esto último que dije. Y lo voy a dejar ahí, porque si no voy a seguir hablando porque se me siguen ocurriendo cosas, pero lo voy a dejar. A lo mejor sigue haciendo esto un poco por si no se nota, es un aprendizaje también que estoy empezando a hacer ahora. Esto es más largo que eso. Si me cuadro de hacer un video explicando el porqué de los videos o el para qué y el proceso de aprendizaje de eso, tal vez lo haga. Y si no, seguramente hable de otras cosas en otros videos que tendrá que ver con esto, de nuevo, con experiencias mías, la síntesis de mis experiencias respecto de cosas que he aprendido, que no, mi intención no es transmitirlas como tal cual los conceptos y los conocimientos fueron transmitidos por los autores y la gente que los articuló, sino transmitir lo que a mí me quedó, que no es representativo realmente de la riqueza que pueda tener el concepto y el material en sí, sino transmitir lo que a mí me quedó, la experiencia que yo llegué a tener con esto y hasta dónde me sirvió a mí.
Así que sí, lo voy a dejar ahí. Espero que sigan bien y a ver si sigo haciendo esto en algún momento.